Saludos, querido suscriptor. Déjame agradecerte que hayas decidido formar parte de este joven canal. A día de estar grabando este vídeo, somos más de 100. Puede no parecerte mucho, pero para mí son más de 100 razones para continuar relatando estas historias. Una vez más, gracias. Y ahora, a modo de celebrar la última semana de este mes de terror, te traigo una serie de 3 capítulos con experiencias aterradoras, recopiladas de suscriptores y conocidos. Todos sus nombres han sido sustituidos, y algún que otro lugar puede haberse visto alterado para preservar el anonimato del relatante. Déjame decirte también que si tienes alguna experiencia, por muy corta o poco impactante que te parezca, no lo dudes y envíamela. No hay historia que no merezca ser relatada en este canal. Sin más dilación, pasamos a la primera historia de esta serie de relatos reales, contadas por suscriptores. A esta la he titulado El hombre de la ranchera. Hola, me llamo Diego y escribo desde Oaxaca, México. Trabajo en una gasolinera pequeña, en la carretera que conecta Oaxaca con Tehuantepec. Los turnos de noche suelen ser tranquilos, casi monótonos, pero aquella madrugada de septiembre llovía con fuerza. El viento golpeaba las chapas del techo y los charcos reflejaban las luces amarillas del surtidor. Estaba limpiando el mostrador cuando escuché un motor muy lejano, irregular. Parecía que alguien luchaba por mantenerlo encendido. Se detuvo frente al surtidor, una ranchera negra, muy vieja, con las placas oxidadas. Al bajarse el conductor, el agua goteaba de su sombrero ancho y de su abrigo. No levantó la vista, solo dijo con voz grave: «Lléname el tanque, por favor». Sentí un escalofrío, algo en su manera de hablar. Era demasiado tranquila para lo que sucedía a su alrededor. Mientras llenaba el tanque, pude notar detalles: sus botas, cubiertas de barro, el reloj antiguo en su muñeca, gastado. Le pagó con un billete húmedo, amarillento, casi deshecho. Lo puse en la caja registradora. Y en ese momento, todas las luces parpadearon y se apagaron en un lapso de unos 3 segundos. La ranchera estaba ahí un instante más, y luego desapareció. No había huellas de llantas, ni motor, ni nada. Solo el charco de agua donde había estado. Sentí un frío en los hombros. El silencio era absoluto, roto solo por la lluvia y mi respiración. Desde aquel día, evito los turnos de madrugada cuando hay tormenta. Pero cada tanto, cuando la lluvia cae intensa, la campanilla suena sola y las luces del surtidor parpadean. Y por un instante, siento que alguien me observa desde la sombra. Saludos, querido Grimorio Digital. Me llamo Tomás y es la primera vez que comparto mi historia en un canal de internet. Trabajo como chofer de camión, así que disculpen mis dotes literarios. Llevo más de 20 años en la Ruta 12 y una noche aprendí que hay lugares donde uno se queda con más preguntas que respuestas. Era una madrugada de mayo. Llovía y hacía bastante frío. Tenía que ir a descargar y regresarme a Corrientes. La ruta estaba casi desierta. Solo se veían charcos grandes que reflejaban las luces. Yo iba despacio, porque conozco ese tramo. Hay cruces, terraplenes y tramos con poca señal. Cerca de un puente viejo, noté una figura al borde del terraplén. Un niño, empapado, descalzo,
de unos 8 o 10 años. Quedé extrañado. No hay muchas casas cerca, y menos a esa hora. Frené y bajé del camión. Le pregunté si estaba bien. Me miró por un segundo y señaló hacia el agua, sin decir palabra. En el reflejo del charco pude ver algo que me heló. Lo que parecía un techo, una parte de un coche, asomando entre el barro. Corrí al camión para buscar una linterna mejor y traer ayuda. En esos segundos, al volver la mirada con la linterna en mano, no había nadie, ni el chico, ni señales del coche visible, solo el agua moviéndose y un silencio distinto, como si todo esperara. Grité por la vera del camino, toqué arbustos, miré bajo la maleza. Nada. Empecé a pensar que alguien nos había jugado una broma, pero no había huellas claras en el barro cercano, y la oscuridad comía cualquier marca. Llamé por radio al compañero más cercano. Me respondió con voz cansada. Tomás, voy para allá, tardo 15. Llegaron bomberos y un patrullero. Exploraron con lámparas. Metieron cuerdas y hasta una bomba pequeña. Al amanecer, sacaron un coche del agua. Dicen que llevaba un matrimonio y un niño. Me hicieron reconocer al chico con una foto de la familia con el niño. Era idéntico al chico que vi. Me quedé helado. Me comentaron que el accidente había ocurrido hacía 3 días. Todo encajaba menos como yo había visto al crío vivo, seco, señalando hacia el agua. Lo que me quedó grabado no fue solo la imagen del chico, sino la sensación, la forma en que extendió la mano señalando, como pidiendo algo, o mostrando algo que yo debía ver. Después del rescate, me costó dormir. Cada vez que paso por ese tramo, la radio del camión hace un ruido corto, un zumbido en una frecuencia baja. No lo podían reproducir en el taller. Para mí, ese zumbido siempre llega justo antes del terraplén. Esa noche aprendí que quizá veamos lo que necesitamos ver, o lo que no deberíamos ver. Y cada vez que vuelvo a pasar por ahí, desarrollé una costumbre: reducir velocidad, poner la radio en silencio y no encender las luces altas. Y cuando el zumbido viene, respiro hondo y sigo. No sé si fue un aviso o una coincidencia, pero se quedó dentro mío. Saludos, Grimorio Digital. Soy Clara y escribo desde Guadalajara, España. Hace 2 años trabajé en la restauración de un monasterio del siglo XVI, cerca de Guadalajara. Convivíamos 3 personas durante el día y también por la noche, que también dormíamos ahí. Cuando se iba el sol, el silencio era absoluto. Se oían los grillos lejanos, el crujido de la madera vieja. Incluso nuestro propio respirar resonaba en los corredores largos y vacíos. Una noche, mientras organizaba materiales en la biblioteca, sentí un murmullo o un susurro, no me acuerdo muy bien, femenino, distante, pero insistente. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero esos susurros se repetían cada noche. Un día decidí grabar con el móvil por la zona donde yo creía que lo escuchaba, para poder mostrarlo como prueba, para que no pensaran que estaba loca al comentárselo a mis compañeros. Y escuché claramente,
que no se olviden de mí. Al día siguiente, al comentarlo con mis compañeros, estaba convencidísima de que no me iban a creer. A lo que pensé en mis interiores: ahora os callaré a todos. Saqué el móvil y busqué el archivo del vídeo que había grabado. Pero, ¿adivináis qué? Correcto, no se escuchaba nada. A lo que mi compañero en tono burlón me dijo: tranquila, Clara. Loca o no, te queremos igual. Me llené de rabia, pero no me quedó de otra que olvidarlo. A las 2 semanas o así, estábamos realizando tareas de mantenimiento en un muro del piso inferior. Revisando los planos y eso, a mi compañero le resultó curiosa una cosa. Entre una de las distancias de 2 habitaciones no cuadraban. En la estructura había más distancia de lo que marcaban los planos. Al inspeccionar, descubrimos que detrás de esa pared había un espacio de unos 2 metros cuadrados. Así que ticamos más pared para poder ver el espacio completo. A lo que cuando hubo suficiente espacio como para mirar hacia adentro con la linterna del móvil y ver el interior, nos quedamos aterrados al ver lo que contenía: un esqueleto momificado, con un hábito de lo que en su día fue una monja. En el interior había también marcas de uñas en la pared. Fue algo terrorífico de encontrar. A la misma tarde, nos pusimos en contacto con el padre que estaba al cargo del monasterio y le explicamos lo que nos había ocurrido. A lo que el padre nos dijo: no os preocupéis, por la mañana me personaré en el monasterio y yo mismo me encargaré. Al día siguiente, por la mañana, justo después de desayunar, llegaron el padre, acompañado de 2 ayudantes suyos, y nos pidieron un par de palas. Al cabo de 2 horas, me dirigí al baño. Justo este tenía una ventana que daba a la parte trasera del monasterio. A lo que vi a los ayudantes del padre cavando un agujero bastante profundo. No quise pecar de cotilla, a lo que continué con mis quehaceres. A la hora de comer ya, el padre y sus ayudantes nos vinieron a entregar las palas que les habíamos dejado. A lo que el padre nos dijo: tomad, hijos, gracias por habernos prestado las palas. Hemos procedido a enterrar a los restos de la hermana que descubrieron ayer y a rezar para que al fin su alma pueda descansar en paz. Gracias una vez más por su labor y vayan con Dios. El padre y sus ayudantes partieron y yo me quedé con las ganas de preguntarles si es que tuvieron algo que ver las voces que había escuchado e intentado grabar de noche con los restos de la hermana que encontramos. Supongo que para no parecer un bicho raro, no lo hice. Pero, coincidencia o no, es algo que no puedo explicar. Pero desde que vino el padre hasta que acabamos de restaurar el monasterio, no volví a escuchar esas voces de noche. Diego, Tomás, Clara, muchas gracias por haber confiado en este humilde narrador para relatar vuestra experiencia. Espero haber estado a la altura. Y a ti, querido suscriptor, ¿te ha gustado? No olvides que este ha sido el primero de los 3 capítulos que nos esperan esta semana de cierre de Halloween. Nos vemos en la parte 2. Buenas noches.